Penguin Random House Audio presenta El presidente y la rana, escrito y narrado por Carolina de Robertis. A todos ustedes, quienes han sentido desesperanza, amor y ánimo. Vivimos en un mundo maravilloso, pero no necesariamente vemos las maravillas. José Mujica, expresidente de Uruguay, 2017. Dioniso, lamentaos, pues a mí nada me importa. Ranas, entonces seguiremos croando cuanto nuestra garganta resista durante todo el día. Dioniso, brequequequex cuax cuax. En esto, seguro, no me venceréis. Ranas, ni tú a nosotras tampoco. Aristófanes, Las ranas, 405 a.C. Había una vez, en un país casi olvidado, un viejo sentado a la mesa de su cocina, escuchando el mundo exterior. Era una tarde de mediados de noviembre, y a esas horas no se oían coches, solo el vidrio de la ventana traqueteando en la brisa y el canto de un zorzal obstinado. Los reporteros llegarían en cualquier momento, con los brazos cargados de equipo, la cabeza llena de preguntas y la cara que ponían todos los reporteros al entrar en esa casa, de asombro, de confusión, como si hubieran aterrizado en un rincón inexplorado del mundo. Como si fuera un milagro encontrarlo a él en esa casa desvencijada, como si, y eso era lo que más le divertía, les sorprendiera ver que él era una persona normal. Era raro que se sorprendieran tanto, sin importar cuánto hubieran investigado, qué tan bien se hubieran preparado, cuánto supieran ya sobre el famoso presidente más pobre del mundo, un hombre que había gobernado su país mientras vivía en un lugar, pues, así. ¿Será verdad? ¿En esta misma casa? Debe de haber algún error. Han de haberse equivocado de portón. No pudo haber preferido estas 4 paredes al palacio presidencial. ¿Cómo puede alguien gobernar un país desde una finquita en las afueras? Más choza que casa para los estándares de algunos de los países desde los que venían. ¿Por qué alguien intentaría siquiera gobernar desde un lugar así? ¿Por qué? De hecho, alguien donaría más de la mitad de su salario a la beneficencia, sobre todo el presidente. Tenía que haber otra razón, algo que el público no había oído todavía. Así que casi siempre abrían la entrevista con preguntas al respecto, con un dejo de incredulidad y una especie de soberbia que le resultaba divertida, como si en serio creyeran que eran los primeros en preguntar, como si con sus preguntas pudieran desenterrar una verdad tan profunda que nunca hubiera visto la luz del sol. Una primera pregunta típica era: ¿por qué? ¿Por qué vivir así? Había dado muchas entrevistas durante su presidencia e incluso seguía dándolas ahora que ésta había terminado. Creyó que iban a amainar cuando acabara su periodo, pero no habían cesado las solicitudes. Había tenido que volverse más selectivo, pero no se iba a detener. Todavía no. No hasta que se viera obligado, porque siempre quedaba mucho por hacer. Vio unas motas de polvo bailando en un haz de luz, justo encima de la mesada llena de trastos de la cocina. ¡Cuánto polvo! Esa mañana les había pasado un trapo a todas las superficies.
no debajo de la exuberante congregación de frascos y botellas y vasos que se habían reunido ahí, pero sí alrededor de cada uno. Y también había barrido el piso de madera un poco desnivelado, y ahí estaban otra vez las motas de polvo, flotando, lánguidas como si fueran dueñas del tiempo. Un motor afuera. Se acercó a la puerta principal. Sí, ahí estaban, frente al portón. Una camioneta. Esta vez eran dos, un hombre y una mujer, alemanes o tal vez suecos. Ya no se acordaba. Tenía la agenda tan llena que se le habían empezado a mezclar los visitantes. Y, en todo caso, bienvenidos todos. Esos dos se veían jóvenes y ágiles. Estaban ocupados bajando y juntando su equipo y todavía no lo habían visto en el umbral. Había un clima primaveral de lo más agradable, el más cálido hasta entonces. Ese sol de noviembre que coquetea con tu piel, que te tienta con la promesa del verano. Era un buen día para una entrevista en el jardín. Sugeriría cortésmente el jardín, pero en realidad era la única opción. Con dos personas y la cámara en un trípode, ni siquiera entre la cocina y la sala juntas habría suficiente espacio, y de todos modos, nunca les satisfacía la luz de adentro. Ahí no había vistas espectaculares. ¡Ja! Ni de lejos. Nada como los ventanales majestuosos y las elegantes molduras de la residencia presidencial de su país o de las que había visitado como jefe de Estado. Pero a pesar de eso, o más bien precisamente por eso, sabía que querrían ver el interior de su casa y filmarlo ellos mismos, imágenes en directo. Miren, ¿pueden creerlo? Noticia de última hora de cómo vive un viejo. Y en realidad, pensó, eso es lo que sos, no importa lo que digan, un viejo. La reportera le dijo algo al camarógrafo, luego levantó la vista y cruzó miradas con el expresidente. Sonrió con un placer genuino y alzó la mano para saludarlo. Traía zapatillas, no tacones. Era una mujer sensata y equilibrada de unos 40 y algo, mayor que el camarógrafo, de espalda ancha, pelo despeinado y ese aire de surfista en un anhelo constante del mecer de las olas. Ella parecía más bien, digamos, una directora de primaria, cálida y con ojos de lince. Existen distintos tipos de entrevistas, y esa reportera, se dio cuenta al verla dirigirse hacia él, no sería de las predecibles que se quedaban en la superficie. Tal vez no empezaría con la misma pregunta de todos, la de la casa, la de cómo vivía, ese ¿por qué? Tal vez empezaría por el final, o por el medio, con las desastrosas elecciones en Norteamérica, una catástrofe que apenas empezaba a expandir sus ondas hacia el resto del mundo, entremezclando preguntas que muchos periodistas sin duda tenían en la punta de la lengua. ¿Cómo rayos seguimos adelante? ¿Qué significa este resultado? ¿Y ahora qué? O tal vez empezaría por la prehistoria, sus años de guerrillero, sus años en prisión, quizás con esa otra pregunta popular. ¿Cómo? ¿Cómo sobrevivió a todo para convertirse en, pues, en usted? Una suerte de clavado en lo más profundo. Se veía capaz de eso. Los más listos encontraban esa ruta, creyendo que les daría más tiempo para hurgar en el fondo del océano, en busca de secretos que arrancar de sus refugios, como si fueran perlas dentro de ostras, protegidas por conchas anquilosadas. Y a fin de cuentas, él mismo era un viejo anquilosado, así que sí, ¿por qué no? Se las creían de esos buzos que había en otros países.
los pescadores de perlas que se sumergían cuchillo en mano e iban dándole golpecitos a una concha. Sample complete. Ready to continue?